los abusos a los esclavos, la piel no es tuya, la castración, el castigo de miel, no se despertaban con la luz del sol, sino con el sonido de los látigos. Los primeros golpes no iban dirigidos a la espalda, sino al aire, para que todos los oyeran. Se les hacía entender a los esclavos que el día había comenzado y que ya no les pertenecía. En la oscuridad del amanecer, en las plantaciones de azúcar y algodón del Caribe y el sur de Estados Unidos, los cuerpos de las personas no eran más que una parte del mecanismo que producía materias primas para los imperios mundiales. La piel no era suya, el aliento no era suyo, ni siquiera el dolor les pertenecía. Era una herramienta, parte del cálculo económico. En esas tierras no existía la intimidad, no existía el derecho a decir no. Todo lo decidían el amo y el mercado, donde la violencia no era un fenómeno secundario, sino un modelo de negocio fundamental. Los diarios de los administradores europeos de las plantaciones del siglo XVIII conservan frías anotaciones. El hombre es privado de su dignidad y esperanza mediante la castración. La mujer es castigada ante todos por desobediencia. Frases escritas sin emoción, como notas contables. Estas prácticas no eran brotes de crueldad, sino un instrumento sistémico de control. La castración se utilizaba para reprimir la agresividad masculina, pero también para la explotación sexual. El eunuco se volvía indefenso, privado del derecho a tener descendencia, pero obligado a seguir sirviendo. Además, la intervención se realizaba a menudo en condiciones insalubres, con cuchillos oxidados y sin anestesia. La mortalidad por infecciones era enorme, pero eso no detenía a los amos. La pérdida de un par de esclavos se consideraba un precio aceptable por intimidar a cientos. Uno de los métodos de castigo más aterradores que mencionan las fuentes es el llamado castigo de la miel. En Europa se la conocía como una ejecución exótica del Oriente, pero en las plantaciones tropicales adquirió un matiz diferente. Se ataba a una persona a un poste o a un árbol, se le untaba con un jarabe pegajoso y se le dejaba al sol. Los insectos, hormigas, avispas, moscas, convertían el cuerpo en una herida viva. A veces, los condenados permanecían así durante horas, a veces durante días, hasta que morían por shock o infecciones. El propietario no gastaba ni balas ni recursos, la violencia era gratuita y al mismo tiempo una lección pública para los demás. La violencia sexual ocupaba un lugar especial. No se limitaba a un delito oculto, sino que, por el contrario, se convertía en el ámbito médico de la época. Tampoco se quedó al margen. Los médicos europeos que trabajaban en las colonias registraron casos de intervenciones terapéuticas, entre comillas porque en la mayoría de los casos se trataba de experimentos monstruosos. Se castraba a los esclavos con el pretexto de prevenir enfermedades. A las mujeres se les prescribían actos sexuales como medio para calmar los nervios. La participación de la medicina en estas prácticas les daba una apariencia de legalidad, aunque en realidad se trataba de torturas legalizadas. En los campos de algodón de Estados Unidos, todo se repetía con aterradora precisión. Los esclavistas apostaban por la división y el miedo. Los hombres eran humillados públicamente, las mujeres eran quebrantadas mediante la sumisión sexual y los niños eran acostumbrados al látigo desde sus primeros años. En las memorias de un esclavo fugitivo del sur se dice: violaban a las mujeres delante de nosotros para que supiéramos que no teníamos fuerza para defenderlas. No se trata de una casualidad, sino de una técnica sistemática para destruir cualquier solidaridad. Cuanto más profundizamos en las crónicas de los tiempos santos,
más claramente comprendemos que la esclavitud no era solo explotación laboral. Era un teatro del dolor, donde el poder se construía sobre la crueldad ostentosa y la economía, sobre la conversión del cuerpo humano en mercancía, material de consumo e instrumento de intimidación. La violencia estaba presente en cada detalle, desde la contabilidad de las plantaciones hasta los entretenimientos nocturnos de los amos blancos. Y es por eso que la historia de la esclavitud no es solo una página del pasado, sino un documento que muestra hasta dónde puede llegar la civilización cuando la vida humana se convierte en un instrumento de lucro. Si se examina la documentación de los tribunales coloniales, llama la atención la retórica indiferente. Cada cuerpo de un esclavo se registraba como un objeto de propiedad, y todos los actos de violencia se consideraban no como delitos, sino como daños a la propiedad. En Jamaica, a mediados del siglo XVIII, hay registros de un caso en el que un administrador blanco violó a una esclava de 13 años. El tribunal decidió no castigar al agresor, sino solo indemnizar al propietario de la niña, ya que había perdido su capacidad para realizar trabajos altamente productivos. La víctima no se menciona en los actas. Su voz no tenía importancia. Figuraba como una mercancía estropeada antes de tiempo. En Barbados, durante esas mismas décadas, los castigos públicos se convirtieron en un espectáculo para los europeos. Los esclavos culpables de la más mínima infracción, robar un trozo de azúcar, intentar escapar por la noche, decir una palabra de protesta, eran llevados a las plazas centrales de las plantaciones. Allí, los capataces mostraban diversas prácticas de intimidación. Una de ellas era quemar las palmas de las manos. El esclavo se veía obligado a seguir trabajando, sin poder sujetar las herramientas. Y ese era precisamente el sentido del castigo: demostrar que ni siquiera una mutilación liberaba del trabajo. Otro método se llamaba agua de plomo. Se vertían gotas de metal fundido sobre la piel, sin matar al esclavo de inmediato, sino dejándolo lisiado y con dolor constante. Estos castigos servían de lección pública para que los demás esclavos vieran a qué precio se pagaba la desobediencia. Los testimonios de los esclavos que han llegado hasta nosotros en forma de registros de los abolicionistas de finales del siglo XVIII registran casi lo mismo. Lo más terrible no era ni siquiera la paliza, sino la violencia demostrativa contra las mujeres. En las memorias de Frederick Douglass, un antiguo esclavo estadounidense, se menciona una escena en la que el amo golpeaba deliberadamente a su tía, una mujer alta y fuerte, precisamente porque podía servir de ejemplo a los demás. La desnudaban, la ataban a una viga y la azotaban con un látigo hasta que la sangre caía al suelo. Para los demás, era una lección. Resistirse al cuerpo femenino no da libertad, solo multiplica el sufrimiento. Las noches del miedo eran un entretenimiento especial, en las que los amos organizaban ejecuciones improvisadas para su propio disfrute. Podían ser interrogatorios simulados en los que se obligaba a la víctima a confesar pecados inventados. A veces, se obligaba a los esclavos a violarse entre sí bajo amenaza de muerte. En algunas descripciones se menciona la práctica de las parejas para la noche. Se obligaba a hombres y mujeres esclavos a mantener relaciones sexuales, para que los amos tuvieran nuevos hijos esclavos, sin tener que gastar dinero en comprarlos. Estos actos iban acompañados de risas y se representaban como si fueran obras de teatro. El papel de la Iglesia era doble. Por un lado, muchos misioneros condenaban realmente la violencia. Registraban en sus informes escenas inimaginables e intentaban darlas a conocer en Europa. Pero,
Al mismo tiempo, era precisamente el discurso de la Iglesia el que a menudo justificaba la crueldad. A los esclavos se les leían los mensajes del apóstol Pablo sobre la sumisión de los esclavos a sus amos, inculcándoles que el sufrimiento era el camino hacia la salvación. En el sur de los Estados Unidos, los sacerdotes podían bendecir abiertamente a los plantadores, afirmando que los negros habían nacido para servir a los blancos. De este modo, la religión se convertía en un arma psicológica. Los esclavos no solo se sometían al dolor físico, sino que además oían que era la voluntad de Dios. La administración colonial lo veía todo a través del prisma de los beneficios. Los gobernadores generales de las Indias Occidentales británicas escribían a Londres: «Hay que mantener a los esclavos en el miedo y la sumisión, porque de lo contrario se volverán inútiles». Cuando realmente estallaban las revueltas, como en Santo Domingo a finales del siglo XVIII, la reacción era la ejecución masiva. Se quemaba viva a la gente, se la descuartizaba y se la echaba a los perros. Estas ejecuciones fueron descritas por testigos presenciales y tenían un carácter claramente público. Se mataba a decenas de esclavos en un solo día para enfriar la sangre de los demás. La violencia no era solo una forma de castigo, sino también un lenguaje propio del poder. El esclavo entendía que su cuerpo no le pertenecía, que podía ser utilizado, mutilado y destruido en cualquier momento. Una mujer podía ser violada delante de su marido y sus hijos. Un hombre podía ser castrado o golpeado hasta la muerte sin juicio previo. Un niño podía ser vendido a otra colonia para que sus padres no volvieran a verlo jamás. Todos estos actos creaban una atmósfera de desesperanza total, en la que cualquier resistencia parecía imposible. Al mismo tiempo, la maquinaria económica no podía funcionar sin este sistema. Las plantaciones de azúcar exigían un trabajo monstruoso, desde el amanecer hasta el anochecer, sin días libres, a temperaturas superiores a los 30 grados. La gente trabajaba con pesados cuchillos, cortaba cañas, acarreaba fardos y exprimía el jugo. La mortalidad por golpes de calor, agotamiento e infecciones de las heridas era enorme. Pero en lugar de aliviar las condiciones, los propietarios mantenían deliberadamente a los esclavos en un estado de dolor y miedo constantes. Era parte del cálculo. Si el esclavo sabe que cualquier retraso se convertirá en tortura, trabajará hasta su último aliento. Así, se fue formando un mundo en el que la violencia no era solo un instrumento, sino un ritual, una norma, una realidad cotidiana. Estaba integrada en la economía, la política, la religión y el orden social. En las plantaciones de azúcar y algodón, no solo se producían mercancías para Europa. Allí se producía la propia lógica del horror, la demostración de que el ser humano puede ser reducido a la condición de cosa y que el maltrato del cuerpo puede convertirse en el fundamento de la civilización. Los médicos que llegaban a las colonias desde Europa se convertían en parte de esa misma maquinaria. No solo curaban, sino que observaban a los esclavos como si fueran material vivo. Así surgieron las primeras formas de experimentos médicos, que se encubrían con palabras sobre la ciencia y el progreso. Uno de los ejemplos más conocidos fue el cirujano estadounidense James Marion Sims, posteriormente denominado padre de la ginecología. A mediados del siglo XIX, realizaba operaciones a esclavas con graves lesiones causadas por partos violentos. Estas mujeres se veían obligadas a permanecer tumbadas en la mesa sin anestesia. Según Sims, las mujeres negras son menos sensibles al dolor.
Sus cuerpos se convirtieron en laboratorios donde se cortaba y cosía tejido una y otra vez hasta encontrar un método aceptable. Y aunque Sims pasó a formar parte de los libros de texto de medicina, sus logros se basaron en el sufrimiento de quienes no tenían derecho a decir no. Experimentos similares se llevaron a cabo en las plantaciones de azúcar del Caribe. Los médicos coloniales investigaron los efectos del calor, las infecciones y el agotamiento, registrando datos sobre cuánto tiempo podía trabajar un esclavo antes de desmayarse, cuántos latigazos podía soportar antes de perder el conocimiento y qué hierbas se podían utilizar para reanimarlo. No se trataba de experimentos secretos. Los informes se publicaban en revistas médicas de Londres y París. Allí, el esclavo era considerado un objeto natural, una especie de eslabón intermedio entre el animal y el ser humano. Al mismo tiempo, se reforzaba la ideología racial. En los siglos XVIII y XIX, los pensadores europeos buscaban una justificación científica para la esclavitud. Los doctores en antropología medían cráneos y afirmaban que la inclinación de la frente o la forma de la nariz demostraban la sumisión innata o la inferioridad intelectual de los africanos. Estas mediciones respaldaban el derecho de los blancos a poseer cuerpos ajenos. Los filósofos y los políticos citaban datos científicos para explicar que los esclavos no sufrían igual que los europeos, y que, por lo tanto, maltratarlos no era lo mismo que maltratar a seres humanos completos. Los médicos también reforzaron el mito de la hipersexualidad de los negros. Las esclavas eran declaradas lujuriosas por naturaleza, lo que servía de justificación para las violaciones masivas. Si una mujer se resistía, la tildaban de rebelde y la castigaban como a una delincuente. Si se sometía, decían que ella misma lo había querido. De este modo, el sistema de violencia se convertía en un círculo vicioso en el que cada trauma se legalizaba a través de la pseudociencia. Una práctica aparte eran los experimentos con mujeres embarazadas. Los propietarios y los médicos querían saber cuántas mujeres podían dar a luz sin dejar de realizar trabajos pesados en el campo. Obligaban a las mujeres a cortar cañas hasta el momento del parto y registraban los casos de abortos espontáneos y muertes. Las que sobrevivían a menudo daban a luz a sus hijos en las chozas sin asistencia médica y por la mañana volvían al trabajo. Para los plantadores era beneficioso. Cada esclavo recién nacido valía dinero. Y si la madre moría, otras esclavas criaban al niño. La muerte en esas condiciones se percibía como una estadística. En los documentos de las empresas inglesas se pueden encontrar cálculos fríos. Hasta la mitad de los esclavos morían durante el transporte desde África hasta el Mar Caribe. Y la mortalidad anual en las plantaciones era de alrededor del 30%. Pero el flujo de nuevos cuerpos era tan constante que los propietarios ni siquiera intentaban reducir el nivel de violencia. Al contrario, sabían que el miedo y la opresión funcionaban mejor que el cuidado. Las teorías raciales del siglo XIX consolidaron este orden en la conciencia de la sociedad occidental. En las universidades se impartían clases sobre la inferioridad de la raza negra. Los médicos escribían tratados sobre los umbrales del dolor, y los políticos se referían al orden natural de las cosas. Como resultado, el acoso, la castración y la violencia se convirtieron en supuestas medidas racionales. El mundo aprendió a ver en el sufrimiento un sistema, y no un delito. En los archivos se conservan detalles verdaderamente espantosos. En Luisiana, el médico Foster experimentó con la violencia terapéutica. Afirmaba que la violación podía
curar a las mujeres de la melancolía. Sus registros describen casos en los que las esclavas eran atadas y sometidas a agresiones sexuales en grupo, bajo supervisión. El objetivo era recopilar datos sobre el efecto del acto sexual en el estado mental. Se registraba de forma seca, sin emociones, como un experimento médico. Pero detrás de esas líneas se escondían gritos, sangre y vidas destrozadas. Así, la esclavitud dejó de ser solo un sistema de explotación laboral. Se convirtió en un laboratorio de violencia, donde la medicina, la economía y la política actuaban conjuntamente. Cada cuerpo se convertía en objeto de estudio, control y abuso. Y fue precisamente aquí, en estos campos y en estas barracas, donde nació la ideología que más tarde se convertiría en doctrina racial y serviría de justificación para nuevas guerras y nuevos genocidios. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, era respondido con una ola de violencia. Las revueltas de esclavos estallaron en todas las colonias: Jamaica, Barbados, Santo Domingo, Virginia y Carolina del Sur. Pero cada vez que se encendía la llama de la esperanza de libertad, era apagada con látigos, hogueras y sogas. El ejemplo más famoso fue la rebelión de Santo Domingo a finales del siglo XVIII, cuando cientos de miles de esclavos se levantaron contra los plantadores franceses. Entonces nació la República de Haití, el primer país donde los esclavos lograron romper el sistema. Pero antes de esta victoria pasaron años de atrocidades, en los que las tropas francesas, junto con los amos locales, masacraron pueblos enteros, quemaron campos y destruyeron familias. En otras islas, las revueltas solían acabar mal. La revuelta de Jamaica en 1760, conocida como la Revuelta de Taco Bay, fue aplastada en unas semanas. Los esclavos no solo eran asesinados, sino que se convertían en un ejemplo para los demás. Sus cuerpos eran colgados a lo largo de las carreteras, sus cabezas eran empaladas en estacas, y las mujeres eran dejadas desnudas en público, como símbolo de sumisión total. Estos espectáculos públicos tenían un doble significado: aterrorizar a los vivos y, al mismo tiempo, entretener a la población blanca de la colonia. En las colonias americanas, y más tarde en los estados del sur de los Estados Unidos, la lógica fue la misma. Tras el levantamiento de Nat Turner en Virginia en 1831, las autoridades no se limitaron a ejecutar al líder y a sus compañeros. Decenas de esclavos inocentes fueron asesinados solo por ser sospechosos de simpatizar con los rebeldes. Las mujeres fueron violadas antes de ser ahorcadas y los niños asesinados ante los ojos de sus padres. Estos hechos quedaron documentados en los informes del gobernador de Virginia, donde se presentaron como medidas necesarias para proteger el orden. Los plantadores elaboraron todo un sistema de carnavales punitivos. Después de cada revuelta, se organizaban ejecuciones ejemplares. Se reunía a los esclavos en las plazas, donde los capataces organizaban tribunales improvisados. Los acusados eran golpeados, torturados, castrados y luego asesinados ante todos. A veces, su muerte se convertía en una auténtica fiesta para los blancos. Se tocaba música, se servía ron y se invitaba a los vecinos de las plantaciones cercanas. La violencia se convertía en un espectáculo, en el cemento social que unía a los colonos en el miedo a la amenaza negra. Existían formas más sofisticadas de castigo, destinadas a socavar la idea misma de la resistencia. Se podía obligar a un esclavo a torturar a otro, romperle los huesos, sujetar el látigo, cortarlo con un cuchillo. Esto rompía la solidaridad y convertía a la comunidad en una cadena de desconfianza mutua. En algunos casos, se obligaba a los niños a ver cómo mataban a sus padres
para inculcarles la idea de que tu destino está decidido, la resistencia es inútil. Cabe destacar que la crueldad se intensificaba precisamente después de cada rebelión. Los amos sabían que cuantos más esclavos había, mayor era la probabilidad de que se produjera una nueva revuelta. Por eso, el sistema de intimidación se fue perfeccionando cada vez más. Aparecieron los códigos de esclavos, leyes que establecían cómo se debía castigar a los rebeldes. En Carolina del Sur se aprobó una ley que permitía matar sin juicio a cualquier esclavo que levantara la mano contra un blanco. En Jamaica se indicaba que el rebelde debía ser ejecutado de manera que causara una impresión duradera. Estas formulaciones significaban una sola cosa: la tortura no debía ser oculta, sino pública, lo más humillante y dolorosa posible. Las potencias europeas también desempeñaron su papel. En Londres y París se entendía que las revueltas amenazaban los beneficios de las metrópolis. Por eso, los generales y los funcionarios elaboraban instrucciones sobre cómo reprimir los motines, cuántos soldados había que enviar, qué tipos de ejecuciones eran más eficaces, cómo dividir a los esclavos por motivos étnicos para que no se unieran. La violencia se convirtió en una estrategia para gobernar los imperios. Los levantamientos de esclavos eran actos de esperanza desesperada, pero el sistema casi siempre respondía con calculada frialdad. Incluso en los casos en que la rebelión fracasaba, sus consecuencias se convertían en un nuevo ciclo de infierno para los supervivientes. La esclavitud no solo existía gracias al poder de las armas, sino también gracias a la demostración constante de que cualquier intento de resistencia sería ahogado en sangre, tortura y humillación. En los campos, donde maduraban el azúcar y el algodón, se gestó una cultura especial de violencia, una cultura de ejecuciones ejemplares, fiestas punitivas y terror colectivo. Se impregnó en la sangre de generaciones y se afianzó en la memoria, dejando una huella que seguirá resonando durante siglos. La abolición de la esclavitud en el siglo XIX no significó el fin del sufrimiento. Las leyes cambiaron, pero los hábitos y las estructuras de poder siguieron siendo los mismos. En el sur de Estados Unidos, tras la proclamación de la emancipación, los antiguos esclavos se encontraron en una situación que los historiadores denominan libertad sin libertad. Formalmente, ya no pertenecían a un amo, pero seguían siendo dependientes económica y socialmente. Se les obligaba a trabajar de nuevo en las plantaciones, ahora a través de un sistema de servidumbre por deudas, en el que las personas firmaban un contrato que nunca podían pagar. La violencia física no desapareció. El látigo fue sustituido por el terror de las hermandades blancas, grupos que más tarde se conocerían como el Ku Klux Klan. Actuaban con los mismos métodos que los plantadores siglos atrás. Secuestraban, golpeaban, mutilaban y violaban. Las mujeres se convirtieron en blanco de visitas punitivas. La violación seguía siendo un medio de intimidación y sometimiento. Los hombres eran linchados, colgados de los árboles, quemados vivos, castrados. Estas ejecuciones se convirtieron de nuevo en un espectáculo. Se reunían multitudes, se vendía comida, se tomaban fotografías. La muerte de un antiguo esclavo se convertía en una postal que se podía enviar a los conocidos. En el Caribe y Brasil, la situación se desarrolló de manera similar. Aunque formalmente se abolió la esclavitud, la élite blanca mantuvo el control. La violencia sexual seguía siendo un medio de dominación. Las leyes locales casi nunca protegían a las mujeres negras. Si un blanco las violaba,
Los tribunales lo absolvía o ni siquiera examinaban el caso. En las memorias de finales del siglo XIX se encuentran historias de mujeres a las que sus amos no dejaban marchar, incluso cuando eran formalmente libres. Las obligaban a trabajar y a acostarse con sus antiguos capataces, amenazándolas con el hambre o el destierro. La medicina tampoco renunció a la lógica de los experimentos. A principios del siglo XX, en Estados Unidos se llevaron a cabo los llamados estudios sobre la sífilis en Tuskegee, en los que cientos de hombres negros fueron deliberadamente privados de tratamiento médico, para que los doctores pudieran observar el desarrollo de la enfermedad. Este proyecto duró décadas y se basaba directamente en la misma tradición. El cuerpo afroamericano se consideraba un objeto útil para la ciencia, que no merecía consentimiento ni cuidados. Las teorías raciales del siglo XIX se transformaron gradualmente en leyes de segregación. Ahora la violencia tenía una forma más encubierta, pero la esencia seguía siendo la misma: privar al cuerpo de su libertad, obligarlo a vivir con miedo, inculcarle un sentimiento de inferioridad. En la cultura se afianzaron los estereotipos creados en la época de la esclavitud. Las mujeres negras, lascivas, y los hombres negros, peligrosos. Estos estereotipos sirvieron de justificación para nuevas violaciones y nuevos linchamientos. Pero el recuerdo de las plantaciones esclavistas no desapareció. Vivía en las canciones, en las historias orales, en los relatos susurrados sobre cómo morían las mujeres a manos de los capataces, cómo se vendía a los niños en el mercado, cómo se castraba a los hombres ante la multitud. Este recuerdo se convirtió en una sombra que ninguna reforma oficial pudo borrar. Y si al principio de la historia los látigos silbaban en los campos de caña, siglos más tarde resonaban en otra forma, en la violencia policial, la discriminación, los estereotipos sexualizados y la pobreza sistémica. La esclavitud no terminó con la firma del decreto. Se filtró en las estructuras sociales y culturales y siguió existiendo como base invisible de un mundo construido sobre la idea retorcida de que unos cuerpos pertenecen a otros. Así, se fue formando un ciclo centenario en el que la piel seguía siendo ajena. Desde las plantaciones tropicales hasta las ciudades industriales, desde las hogueras de las revueltas hasta las salas de los tribunales, desde las castraciones y las ejecuciones con miel, hasta los experimentos médicos y los linchamientos. La historia del maltrato no fue una casualidad, sino un sistema llevado al extremo, en el que el cuerpo humano se convertía en un escenario de poder y el dolor, en una moneda universal. E incluso, cuando la esclavitud pasó oficialmente a la historia, la sombra de este sistema siguió determinando el futuro.